Bueno, hoy vamos a ver cómo se realiza este tipo de ejercicios, ¿vale? Que suele caer en asignaturas como Fundamentos de Física o cursos incluso de física preuniversitaria, cuando van a entrar a alguna ingeniería y demás, que sería la parte de cinemática, pero simplemente utilizando una ecuación general, que no es esta. Esta es la ecuación ya un poquito acomodada al problema. La ecuación general realmente sería esta de aquí. Vale, ¿por qué pongo más o menos? Pues porque dependiendo pues de lo que sería la aceleración con la que estemos trabajando, si es una aceleración positiva utilizaríamos un signo positivo y si es una aceleración negativa utilizaríamos el signo negativo. En este caso, como se trata de un lanzamiento vertical, la aceleración que vamos a utilizar va a ser la gravedad y en este caso la gravedad en este problema va a tener un signo negativo. A partir de esta ecuación de aquí, vamos a realizar todo el problema, absolutamente todo. Entonces, dense cuenta, ¿por qué he cambiado la X por la Y? Pues porque como es un lanzamiento vertical, estamos trabajando sobre el eje Y, arriba y abajo. Si estuviésemos trabajando en el plano pues, horizontal, podríamos poner lo que sería la X, estaríamos trabajando con la X. En este caso, en la ecuación lo que vamos a utilizar es la Y. Lo único que nos proporciona el problema, lo único que nos dice es que hay un objeto que se va a lanzar desde el suelo con una velocidad inicial v sub 0. A partir de aquí vamos a empezar a despejar con la fórmula que escribí antes. El apartado A me pregunta el tiempo que tarda en alcanzar lo que sería la altura máxima. Para averiguar el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima, tenemos que saber las condiciones que están arraigadas a lo que sería la condición de altura máxima. De hecho, en la altura máxima, la velocidad en el eje Y tiene que ser cero, ¿vale? Es decir, llegar a un punto en el que el objeto suba hasta que no pueda subir más. ¿Por qué? Porque la fuerza de la gravedad lo atrae hacia abajo. Entonces, la altura máxima se va a alcanzar cuando la velocidad final del objeto, es decir, cuando el objeto llegue ya a un punto en donde no pueda subir más, pues sea cero. Pues esa sería lo que sería la definición o la condición de altura máxima. En cuenta, en la ecuación que yo puse antes, no sale nada de velocidad final. En tal caso sale pues lo que sería la velocidad inicial. ¿Cómo podemos sacar pues, la velocidad final a partir de esta fórmula? Con su derivada. Solamente necesitamos esta fórmula para saber los apartados. Entonces, si yo derivo esta fórmula de aquí, esta ecuación, la derivada de la posición de una partícula va a ser la velocidad. Entonces, si yo hago la derivada de y respecto al tiempo, me va a quedar la ecuación de la velocidad. ¿Qué significa que haga la derivada de y respecto al tiempo? Que al tiempo lo voy a tratar como si fuese mi X, por así decirlo, ¿vale? O sea, cuando hacíamos derivadas en bachillerato y derivábamos algo respecto a X, lo que hacíamos era tratar a la X pues como si fuera lo que voy a derivar. Por ejemplo, la derivada de X al cuadrado pues es 2X, ¿no? Porque derivábamos respecto a X. En este caso, para nosotros la t va a ser como si fuera nuestra x, ¿vale? La equivalente a lo que sería segundo o primero de bachillerato. Ahora fíjense, si yo hago la derivada respecto al tiempo, esto de aquí es una constante. Ay Dios, chicos, perdón, tenía la goma puesta. Bueno, no pasa nada. Esto de aquí, o sea, la y sub 0, sería una constante, por lo tanto, la derivada de una constante es 0. En este caso, la derivada respecto al tiempo de v sub 0t es como si fuera v sub 0 x por x. ¿Cuál sería la derivada? Si esto es un número y esto es la x, pues la x se me va. Por lo tanto, yo puedo poner que velocidad final, que es exactamente lo mismo que derivada de posición respecto al tiempo, es igual a v sub 0 sin la t. Y ahora fíjense, vamos a derivar esto poco a poco. Un medio de g va a ser como si fuera el número, ¿vale? Como si fuera un número la derivada. Entonces vamos a derivar el menos un medio de gt al cuadrado. ¿Cuáles son los pasos para derivar? Pues lo que tenemos que hacer es coger el exponente y pasarlo hacia abajo multiplicando. Entonces me quedaría 2 por menos un medio de g por t. Como he bajado 1, según la definición de derivada, por aquí tengo que restarle 1, por lo tanto la t se me quedaría sin el cuadrado, sino que se me quedaría directamente una t elevado a 1. Al yo multiplicar, tenemos que saber simplemente que para multiplicar, multiplicamos en paralelo. Aquí debajo del 2 es como si hubiese un 1,
Por lo tanto, simplemente sería multiplicar en línea lo que tenemos aquí al lado. Si multiplicamos en línea, nos quedaría menos 2 partido 2 gt. Y menos 2 entre 2 es menos 1. Por lo tanto, me quedaría la derivada menos gt. ¿Vale? Menos gt, porque poner menos 1 gt no hace falta. Entonces, menos gt. Fíjense, a partir de lo que sería la derivada de la posición, hemos obtenido la velocidad final. Ya podemos igualar lo que sería una velocidad final a 0, porque ya tenemos una ecuación donde aparece esa velocidad. Como estamos en un curso un poquito superior, vamos a ser un poco más tiquismiquis o más meticulosos a la hora de poner esta notación, ya que como estamos trabajando en el eje Y, es necesario poner que esta de aquí va a ser la velocidad final, ¿sí? Pero del eje Y, o sea que esto va a ser velocidad en el eje Y final y esta de aquí va a ser velocidad inicial en el eje Y, menos gt. Simplemente indicar en qué eje estamos trabajando. Entonces es como ponerla de manera más bonita. ¿Qué es lo que habíamos dicho antes acerca de la altura máxima? Pues que la velocidad final tiene que ser 0. ¿Quién es mi velocidad final? Esta de aquí. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es igualar esta ecuación de aquí a 0 y despejar. ¿Despejar quién? El tiempo, porque es lo que nos pide el apartado A, el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Por lo tanto, me quedará 0 es igual a v sub 0i menos gt. Y ahora despejar va a ser muy sencillo. ¿Por qué es muy sencillo? Pues porque ya lo difícil lo acabamos de pasar, que sería encontrar la derivada y demás. Esto de aquí, que está sumando todo entero, lo paso hacia el otro lado, restando. Entonces me quedará menos v sub 0i es igual a menos gt. Como lo que yo quiero es despejar la t, esta g que está multiplicando pasa hacia el otro lado dividiendo y me quedará menos v sub 0i partido menos gt, ay mi madre, menos g es igual a t. Fíjense ahora, como tengo menos y menos arriba y abajo, esos dos menos se me convierten en positivos. Por lo tanto, el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima puedo decir que es lo mismo que la velocidad inicial en el eje Y partido la gravedad. ¿Vale? Este sería el resultado del apartado A sin utilizar ningún tipo de número, solamente usando la fórmula. Vamos a pasar ahora al apartado B. He guardado por aquí el resultado de lo que acabamos de hallar, el tiempo en alcanzar la altura máxima, porque ahora lo vamos a utilizar para hallar el apartado B, la altura máxima que alcanza. Una vez tengamos ya hallado el tiempo que tarda en alcanzarla, es bastante más sencillo averiguar pues, esa altura que va a alcanzar. Ahora solamente se trata de reflexionar. Entonces, fíjense, ¿quién es mi I inicial? La I inicial, si el problema me decía que desde el suelo iba a tirar un objeto hacia arriba, pues va a ser 0, porque para mí, mi sistema de referencia, el suelo va a ser 0. Por lo tanto, esto de aquí lo puedo escribir como 0. V sub 0t. Yo ya tengo el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima, por lo tanto este tiempo lo puedo sustituir en cada una de las t's que aparezcan. Ahora, ¿quién es I final? Pues I final es la posición del objeto pues final. Si yo voy a sustituir el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima en esta ecuación, ¿quién va a ser mi I final? Pues la I final, si se dan cuenta, es la altura máxima, es decir, la posición que va a tener el objeto en su altura máxima. Por lo tanto, esta I final, si quieren, la pueden llamar H máxima, ¿vale? La altura máxima. Lo único que acabo de hacer ahora mismo ha sido sustituir el valor del tiempo en cada una de las t's que aparece en la ecuación. Aquí vamos a hacerle caso a lo que sería pues un poco las matemáticas de la ESO. Tenemos que ver que esto es una resta, ¿no? Esto sería mi parte A y esta sería pues mi parte B. Esto sería como A menos B. Fíjense, hay un factor que se está repitiendo. Entonces hay un factor común que yo puedo sacar, que es justamente el tiempo este de aquí. Esto de aquí se repite tanto en A como en B. Por lo tanto, voy a sacarlo y lo voy a poner fuera. Bueno, si sacamos factor común v sub 0 partido g, me quedará esta expresión. Dense cuenta, si yo multiplico este por este y este por este, vuelvo otra vez a lo que sería la ecuación inicial. ¿Vale? Simplemente he hecho eso. A partir de aquí vamos a intentar simplificar esta ecuación un poco más.
Fíjense ahora, todo esto es una multiplicación. Y si yo tengo una multiplicación, habíamos dicho que podíamos multiplicar pues, en lo que sería en línea, en paralelo. Bueno, lo acabo de escribir un poco más bonito, que estaba ya con tachones arriba. Fíjense, podemos multiplicar pues en lo que sería línea. Dense cuenta, esta G está arriba, o sea, pertenece a lo que sería la parte del numerador. Por lo tanto, si multiplico lo que sería en línea, al final esta expresión la puedo escribir como G por V sub 0, G por V sub 0, partido 2 por G. 2 por G, y dense cuenta, esta G que está arriba multiplicando y esta G que está abajo multiplicando, las puedo quitar, ¿vale? Porque se repite tanto en el denominador como en el numerador. Si yo pongo esta expresión de la manera en la que, pues en la que acaba de ocurrir, lo que me va a quedar es esto de aquí. Me va a quedar que la altura máxima es igual a V sub 0 partido G por V sub 0 menos todo esto, lo voy a escribir ya sin la G. V sub 0 partido 2. ¿Qué tenemos por aquí? Si se dan cuenta, lo que tenemos es una resta de fracciones con diferentes denominadores. Aquí es como si hubiese un 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tirar de mínimo común múltiplo. ¿Quién es el mínimo común múltiplo entre 1 y 2? Pues 2. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer simplemente es poner esta expresión de forma más bonita, abajo en el denominador poner 2, porque ya sé cuál es el mínimo común múltiplo, y ahora poco a poco, 2 entre 1, 2, y 2 por V sub 0, pues 2V sub 0. Ahora, le hago caso al signo, menos. Ahora, 2 entre 2, 1, y 1 por V sub 0, V sub 0. Esta sería la expresión haciendo lo que sería el mínimo común múltiplo. Todo esto multiplicado, ¿vale? Esto no me he olvidado, por V sub 0 partido G. Aún se puede simplificar más. Ahora, si yo tengo dos cosas y a esas dos cosas le resto una, me voy a quedar con una cosa. Por lo tanto, esta resta de aquí me va a quedar, pues bueno, voy a escribir la ecuación entera, como V sub 0. Si a 2V sub 0 le resto una V sub 0, pues me va a quedar V sub 0. Todo esto entre 2. Ahora simplemente, como he repetido en el vídeo una y otra vez, cuando tenemos multiplicación de dos fracciones, simplemente se multiplican en línea. Al multiplicar en línea, ¿qué me quedaría? Que la altura máxima es igual a V sub 0 al cuadrado partido 2G. Y este sería el resultado del apartado. Vamos ahora con el apartado C. Tiempo en caer al suelo y velocidad de impacto o velocidad con la que lo hace. Es decir, justamente la velocidad con la que va a chocar el objeto contra lo que sería el suelo. Lo dicho, todo con la misma fórmula, o sea que he puesto otra vez aquí la fórmula que vamos a utilizar y a partir de aquí vamos a hallar lo que sería el tiempo en caer al suelo y la velocidad de impacto. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta algunos aspectos nuevos y es que tenemos que pensar un poco quién es cada una de estas cosas que aparecen en la ecuación. ¿Qué es esta I sub 0? Esta I sub 0 significa desde dónde parte ese objeto. Y si yo lo que quiero saber es el tiempo en caer al suelo y la velocidad con la que lo hace, yo sé que esta I sub 0 no va a ser el suelo, como habíamos dicho en el apartado A e incluso en el apartado B. ¿Quién va a ser esta I sub 0? La altura máxima. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho ahora mismo ha sido como dividir el problema en dos. Teníamos al principio un problema de lanzamiento vertical, pero a partir del apartado C se me ha convertido en un problema de caída libre. Es como que ya el objeto está aquí arriba y ahora me están pidiendo cuánto va a tardar en volver a bajar y además la velocidad con la que va a bajar. Entonces, cada una de las cosas que aparecen en esta ecuación van a tener un significado diferente en el apartado C. Por lo tanto, I sub 0, ¿quién va a ser realmente? La altura máxima que hallamos antes. Sustituir, vamos a ver pues las condiciones que están arraigadas también a lo que sería el tiempo a caer al suelo y la velocidad de impacto y demás, porque bueno, todas las cuestiones que hemos visto tienen también unas condiciones. Yo saber el tiempo que tarda en caer al suelo y además sabiendo que se trata ahora de una caída libre,
tengo que saber que el suelo va a ser la posición final, o sea, la posición que yo quiero estudiar. Y como el suelo habíamos dicho al principio que es 0, la i final la puedo llamar como 0. Y sub 0 va a ser la altura máxima, la dejo por aquí. Y ahora vamos a tener en cuenta una cosa. Esta v sub 0 de aquí, al ser una caída libre, una de las condiciones de caída libre va a ser que la velocidad inicial es 0. De hecho, ¿qué es lo que pasa cuando alcanza una altura máxima? Habíamos dicho que cuando alcanzaba la altura máxima, la velocidad que tenía el objeto es 0. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que una vez ha subido, no puede subir más, se queda unas milésimas de segundo en el aire y vuelve a bajar. Esas milésimas de segundo que se ha quedado en el aire para volver a bajar tiene una velocidad 0. Por lo tanto, esto de aquí se me va. Lo puedo escribir como 0, porque si v sub 0 es 0, 0 por t me va a dar 0. Una vez tenemos ya la ecuación amoldada a las condiciones a las que está sometida lo que sería el cuerpo que estamos estudiando, ya podemos empezar a modificarla un poco. Habíamos dicho que esa i sub 0 era mi altura máxima y yo la altura máxima la había hallado antes. La acabo de escribir por aquí. La altura máxima que nos había dado antes en el apartado anterior era v sub 0 al cuadrado dividido entre 2g. Fíjense ahora, lo único que he hecho ha sido intercambiar la información y la he puesto de esta manera. Esto es una multiplicación, lo mismo que antes, se multiplica en línea, por lo tanto vamos a poner esta ecuación más bonita. Si la ponemos más bonita, lo que nos va a quedar básicamente va a ser esto, g por t al cuadrado entre 2. O lo podemos escribir de esta forma también, o sea, simplemente multiplicar la g, lo podríamos poner de esta manera. V sub 0 cuadrado partido 2g menos g medios por t al cuadrado, ¿vale? Porque, bueno, así considero que es un pelín más fácil a la hora de despejar t, ¿vale? Ahora simplemente despejamos la ecuación, como nos piden el tiempo, vamos a intentar despejarlo. Esto de aquí, que está sumando, pasa hacia el otro lado restando, por lo tanto me quedará menos v sub 0 al cuadrado partido 2g es igual a menos g medios o g entre 2 por t al cuadrado. Todo esto que está multiplicando pasa hacia el otro lado dividiendo. Y si lo hacemos así, nos queda esto que tenemos enfrente. Si ya han visto algún vídeo anterior, ustedes saben que yo soy de reglas mnemotécnicas un poco estúpidas, para que no se nos olvide nada. Entonces, cuando teníamos una fracción y otra fracción, o sea, en el denominador y en el numerador, podíamos aplicar una regla que habíamos llamado la regla de la oreja. ¿Por qué la regla de la oreja? Porque se trataba simplemente de dibujar una oreja. Esta sería la oreja y bueno, por aquí está el pendiente, ¿no? El zarcillo. Esto me dice simplemente que lo que está aquí abajo pasa hasta aquí arriba multiplicando y esto que está aquí abajo pasa hasta aquí arriba multiplicando también. Vamos a simplificar en una única fracción. Cuidado con los signos, ¿vale? Los signos los he tenido en cuenta todavía, signo, signo. Fíjense, este 2 ha ido hacia arriba multiplicando y esta g ha ido hacia arriba multiplicando también. G por g, g al cuadrado. Por lo tanto tendría menos 2 v sub 0 al cuadrado partido menos 2 g cuadrado. Todo esto que es igual a el tiempo al cuadrado. Fíjense, este menos 2 arriba y abajo se repite. ¿Cómo se repite? Lo puedo quitar. Al quitarlo, bueno, antes que nada vamos a tener en cuenta una cosa, propiedades de lo que serían las fracciones. Como el cuadrado lo tengo arriba y lo tengo abajo, yo puedo escribir esta expresión de esta manera, ¿vale? Simplemente sacar el cuadrado, porque si lo tenemos entre paréntesis, básicamente el cuadrado afecta tanto al denominador como al numerador. Por lo tanto, yo los voy a escribir así, y ahora entenderán por qué. Si yo lo escribo de esta manera, cuando yo vaya a despejar la t, van a ver que es más sencillo a la hora de verlo, porque para yo quitar este cuadrado lo que tengo que hacer es la operación contraria, raíz cuadrada. Y si yo hago raíz cuadrada de v sub 0 partido g, que está todo elevado al cuadrado, fíjense qué es lo que ocurre, este cuadrado con esta raíz se me va. Por lo tanto, el tiempo que va a tardar me quedará como v sub 0 partido g. Y este sería el resultado de uno de los resultados del apartado C. La última parte, que sería la velocidad de impacto. He guardado por aquí el resultado que acabamos de hallar, que sería el tiempo que tarda en caer, porque lo vamos a necesitar.
Entonces, lo mismo una y otra vez. Vamos a poner la fórmula general de lo que sería este movimiento y a partir de aquí empezar a sacar todos los datos que necesitamos. En este caso me pide velocidad final, porque es velocidad de impacto. ¿Aparece en esta fórmula algo sobre la velocidad final? No. Solamente tengo aquí una velocidad y es la velocidad inicial. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer con esta fórmula? Derivarla. Recuerden que la derivada de lo que sería la posición acaba siendo la velocidad. Como ya la derivé al principio del vídeo, voy a poner automáticamente el resultado de la derivada, ¿vale? Bueno, nos quedaría de esta forma. No sé si se acuerdan, bueno, si no se acuerdan, van al principio del vídeo que tienen ahí la explicación de la derivada. Entonces, fíjense, ahora sí, tengo una velocidad final. Esta velocidad final de aquí es la velocidad de impacto, la velocidad que tengo que hallar, ¿vale? La que me piden. Lo dicho otra vez, como en el apartado C estamos hablando de caída libre, esta v sub 0 la puedo poner como 0. Lo que habíamos explicado antes, llega un punto, lo que sería el móvil, que no puede subir más, por lo tanto la velocidad arriba es 0. Y me queda que la velocidad final es igual a menos la gravedad por el tiempo. Y ahora se preguntarán, ¿y nos podemos quedar así? O sea, ¿podemos dejar este resultado de esta manera? No, porque tenemos que poner lo que nos dio el tiempo. O sea, antes hallamos el tiempo y ahora ese tiempo lo vamos a sustituir en este tiempo de aquí. Ahora fíjense, es lo que acabo de hacer. Esto fue lo que nos había dado el tiempo. Vamos a hacerlo muy poco a poco. Como se trata de una multiplicación, multiplicamos en línea. Al multiplicar en línea me va a quedar menos g por v sub 0 partido g. Esto de aquí y esto de aquí se me va. ¿Vale? Recuerden, este menos de aquí es como si lo pusiéramos aquí delante. Da lo mismo. Pues esta g y esta g se me va. Por lo tanto, la velocidad final o la velocidad de impacto va a ser menos v sub 0. Y con esto acabamos el problema entero. Espero que lo hayan entendido, espero que mis explicaciones hayan sido claras. Cualquier duda o cualquier consulta déjenmela en los comentarios. Si he ido muy rápido, muy despacio o lo que sea, también háganmelo saber. Muchas gracias por este y nos veremos muy pronto. Chao.